El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto verles. Una grande bendición para mí el poder estar aquí en casa. Alabado sea el Señor por ello. Espero todos se encuentren bien, fortalecidos en el Señor, porque eso es algo maravilloso. Acabamos ahorita de terminar nuestra reunión allá en la iglesia. Tenemos una reunión de oración los martes, los jueves y los sábados, y ha sido de grande bendición para nosotros el poder tener este tiempo. Y tuvimos por 2 meses, todos los días, los 60 días, tuvimos oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Fue algo maravilloso poder ver la mano de Dios obrando, ministrando, trabajando en nuestras vidas. Y también oramos mucho por ustedes y este ministerio, el pastor Gerson y del papá Fernando y de cada uno de los que sirven, y también de ustedes como iglesia. Quiero que vayamos a la Biblia en esta tarde y podamos ir a la escritura en Mateo 24. Voy a hablar acerca de Mateo 28, 16 al 20, pero quiero antes que vayamos a la Biblia en Lucas 24, 36 al 49. Es una cita son textos paralelos, sí, pero me gustó muchísimo cómo lo dice Lucas. Y quiero que vayamos ahí antes de ir a Mateo 28. Lucas 24, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor. Lucas 24, 36 al 49. Dice la palabra del Señor: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto.
Padre, te adoramos en esta hora, Señor, y te damos gracias, te bendecimos. Maravilloso Rey, sé tú hablando a tu pueblo, Señor, sé tú ministrando, sé tú, Señor, trabajando y tratando en medio de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas de una manera especial y poderosa a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Me llama mucho la atención cómo lo podemos ver en el escrito de Lucas, las palabras de Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos nosotros ver la encomienda que el Señor da? Y vemos por ahí en Mateo 28, 16 al 20. Ya lo tenemos, Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Es algo maravilloso como podemos ver a la luz de la Escritura. Un llamado para quienes, para los discípulos y para la iglesia el día de hoy. Un llamado para los discípulos y un llamado para la iglesia el día de hoy. Los 11 discípulos, dice su palabra, que se fueron a Galilea. Y es interesante, esto significa que fueron únicos presentes. Esto no significa que fueron únicos presentes en el hecho de que algunos hubieran dudado. Nos dice fuertemente que había más de 11 personas allí. Eso es algo muy importante porque muchas de las veces pensamos solo en los discípulos. No pensamos en que había alguien más. Pero quiero decirle algo muy importante, que ahí es muy probable que había más gente. Por eso Jesús, ¿sí?, quiso que se miraran en Galilea, porque ahí era el número más grande de seguidores que él tenía. Y pudiéramos ver ahí Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios 15, 3 al 6. ¿Sí? Dice su palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de ¿qué?
de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Es algo maravilloso como podemos ver nosotros la iglesia iniciando de una manera sorprendente. En medio de la resurrección de Cristo, de la aparición del Señor a aquellos discípulos y a aquellos seguidores donde lo pudieron ver. Es algo precioso como podemos ver nosotros su palabra. Así como las mujeres experimentaron temor y gran gozo cuando llevaron el anuncio del ángel de que Jesús había resucitado, así algunos entre los 11 discípulos respondieron, ¿con qué? Con una duda. Dudaron. Era mucha la presión, había quizá incredulidad en ellos, pero mis amados hermanos estaban allí. Mire lo que dice Lucas 24 del 8 al 11. Es interesante. Dice la palabra de Dios, entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura. Los discípulos de Jesús les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de todo lo que había sucedido. El precipitado fue uno de los principales que se sorprendió después de haber escuchado, fue y se cercioró de lo que había acontecido. No se dejó llevar simplemente. Pero es interesante poder ver el versículo 36 al 41 allí mismo en Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque aún espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo, tened aquí algo de comer. Entonces él les dio parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es algo maravilloso. Note la reacción inicial de la incredulidad por parte de aquellos que luego se convirtieran en valientes testigos de la palabra de Dios. De igual manera, usted y yo muchas veces hemos dudado, pero el Señor es el mismo. Ellos dudaron, era lo primero que tenían. Nosotros ya tenemos el reflejo de ellos. Quizá debemos de dudar menos que ellos. Pero es interesante poder nosotros ver la reacción de esos hombres que se convirtieron en hombres valientes, que aún dieron sus vidas
por compartir el evangelio de Jesucristo. Es algo precioso. Y esto es, esos hombres valientes son testigos de la resurrección de Jesús y demuestra las pruebas completamente convincentes de lo sucedido. Y vean a Pedro en Hechos 1, del 1 al 3. Hechos 1, del 1 al 3. Dice la palabra: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo puedes ver a Jesús durante 40 días apareciéndoseles? Es algo precioso, único, porque era algo especial de parte de Dios. Es interesante cómo tú y yo somos llamados a predicar el evangelio a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande que hizo tantas maravillas, porque ellos fueron testigos de todas las maravillas que Jesús hizo. Liberar endemoniados, personas convertirse al Señor, recibir la palabra, hizo muchos milagros. Pero es interesante, a mí me llama mucho la atención cómo el Señor se preocupaba más por el alma de las personas que por sanar sus heridas o que por sanar su enfermedad. Es algo maravilloso. Y vemos a Jesús en el versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad. Él es todopoderoso. Él es el grande, Él es el Señor. Él es el que lo hace todo. El discípulo solamente es un instrumento, al igual que usted y yo somos instrumentos. Pero podemos ver aquí a Jesús en medio de su vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde tiene dominio el Señor? En todas partes. Yo no entiendo por qué nos afligimos en medio de las situaciones difíciles que nosotros tenemos. Pero es importante que nosotros podamos analizar en medio de nuestra vida. Esa es la autoridad soberana de Dios. El señorío sobre todo es dado a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. El tiempo de su humillación había terminado y Dios lo había exaltado sobre todo. Sobre todo. Y puedes ver Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso Dios.
¿Quién está aquí dándole autoridad? ¿Quién está ahí enviando a los discípulos? Jesús. Jesús está allí. Nota algo interesante. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Versículo 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo: id. Los envió. No les dijo: si quieren vayan. Les dijo: id y haced discípulos. No les dijo: si quieren vayan y hagan discípulos. Dijo: id. Es una orden. Es una orden la que les está dando el Señor a sus discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones. Y pudiéramos pensar en diferentes países, en diferentes tribus, a diferentes lugares. Hermanos, los vecinos, la familia, los compañeros de trabajo. No necesitamos ir a las naciones. Aquí. ¿Cuántos saben en tu trabajo que tú eres cristiano? ¿A cuántos le has hablado de Cristo? El poder modelar a ese Cristo que está allí enviando a sus discípulos. Me llama mucho la atención porque es la gran comisión. La gran comisión que abarca ¿a quién? A todos. Pudiéramos pensar todas las naciones, toda tribu, toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor. Yo no sé si ustedes han notado, pero ustedes aquí afuera, siempre casi está un hombre acostado allí afuera en la banqueta. Y ese hombre es un hombre maloliente, que está ahí o está a este lado. Pero ese hombre maloliente se llama Enrique y tiene 64 años. Y tuvo esposa y tiene una hija y tiene nietos. Ese que se acuesta en la banqueta. Dios me dio el privilegio de hablarle esta tarde antes de que se abriera la puerta. En este lugar necesita a Cristo. A esos muchas veces no nos interesan, hermanos. Están como los discapacitados. No nos interesan los discapacitados muchas veces. A veces le quitamos hasta el lugar del estacionamiento. Pero es importante. Es que, ¿qué puede dar? Quizá no te dé nada. Quizá no me dé nada. Pero sabes una cosa, el Señor nos pagará en aquel día. El Señor nos pagará en aquel día lo que hiciste por un discapacitado, lo que hiciste por una persona maloliente, lo que hiciste por un anciano que no se podía mover. Es importante. Son almas que necesitan a Cristo. Son almas que necesitan al Señor. Oye, ¿acaso voy a llenar de locos aquí? ¿Voy a llenar aquí de minusválidos? ¿Voy a llenar aquí de discapacitados, de gente que no puede moverse? Bueno, si el Señor quiere, Él sabe. Pero ¿cuántas veces te has encontrado a una persona maloliente y le saca la vuelta a 3, 4 metros de distancia?
Ves a una persona discapacitada y no tienes el valor para acercarte y darle un raite, ayudarle en medio de un elevador o en medio de una escalera o en medio de alguna fila. Está con el bastón la persona y tú estás sentado ahí esperando tu turno en una silla. ¿Cómo modelas a Cristo a esa gente? A mí me llamó mucho la atención esto. Y quiero que vaya a Lucas 14 en esta noche. Me llamó mucho la atención porque el evangelio es para todos. Para todos. Note a Jesús preocupándose por un hombre hidrópico. No sé qué significa esa enfermedad, pero es algo interesante, me llama la atención. Dice el Lucas 14, 2 al 4. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Lo hizo. Es que era Jesús. Es que es el Señor el que habita en ti y habita en mí. Es el Señor el que lo hace. No es de que tenga que pasar en medio de la soberanía y la voluntad de Dios, pero si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Aquí lo hizo. Se mostró a esa gente discapacitada. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Y me llama mucho la atención dos parábolas. La parábola de los convidados a las bodas y la parábola de la gran cena. Me llama mucho la atención, porque por eso nadie se preocupa. Si a veces no nos preocupamos por los que nos puedan dar o generar, imagínense, nos vamos a preocupar por alguien que no nos genere nada. Le voy a dar de tarea esas parábolas para que las estudie en su casa, pero le voy a leer solamente unos textos. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, versículo 12. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, como tú y yo vamos a tirar nuestra soberbia y nuestro orgullo y vamos a limpiarle la boca a aquel que está babeando, pues. ¿Cómo lo vamos a traer a la mesa de nuestra casa para que coma, o le vamos a brindar un taco? ¿Dónde estamos, iglesia?
¿Dónde estamos? Dice la parábola de la gran cena en el versículo 28 al 21, perdón, al 24. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Porque no quisieron ir. Los invitaron y no quisieron. Pero es algo interesante. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Necesitamos ir. ¿A quién le entregó la encomienda al Señor? A su iglesia. En aquel tiempo a los discípulos, hoy a su iglesia. A su iglesia. ¿A quién le entregó, le encargó el mensaje de la reconciliación? A su iglesia. ¿Acaso ellos no son dignos de la salvación? ¿Acaso ellos no son dignos del reino de los cielos? Él es el que demanda y pide que lo hagamos, porque son las personas olvidadas. Si nos hemos olvidado por aquellos que se pueden mover, que pueden generar, imagínese esa gente. Esos son los olvidados. ¿Y sabe quiénes pensaban de esa manera? Los fariseos. Los fariseos pensaban de esa manera. Esta parábola es una profecía de la extensión del evangelio a aquellos que los fariseos consideraban indignos. Eran los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Esa es nuestra actitud muchas veces, hermanos. Esa es nuestra actitud farisaica. Cuando nosotros no atendemos a esa gente. Es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de una o de otra manera, nos sacó el Señor de allá del lodo, de lo más bajo, de lo más vil. Quizá no estábamos tirados como esa gente. Quizá no estábamos en una condición crítica, pero el Señor nos trajo. Estos hombres, para ellos, no valían nada. Nada. Es importante. Y me llama mucho la atención cómo podemos nosotros ver allí el versículo 21 de Lucas 14. Vuelto el siervo luego hizo saber estas palabras a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas
por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y pudiéramos pensar, ¿quiénes eran estos? Ellos representaban a los judíos despreciados, a la gente que estaba fuera de la ciudad, a lo largo de los caminos. Es interesante el poder llegar con el evangelio a todos. Y mire el versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esto representa a los gentiles. Es interesante cómo cada uno de nosotros necesitamos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. A cada uno de nosotros. Si no vamos nosotros, ¿quién? Dijo Isaías: he aquí, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo? Si lo amamos, predícale el evangelio. Predícale el evangelio. ¿Realmente amamos a los nuestros? Prediquémosle el evangelio. Pero a veces como que nos da temor predicarle a nuestra propia familia. Como que nos da temor, como sentimos el rechazo y ya como que ya no les queremos hablar. Porque no, si le vuelvo a hablar, pues me va a rechazar de todas maneras. Es importante que lo hagamos. Sé salvo tú y serás salvo tú y todos los de tu casa. Sí, pero esa palabra se hace viva porque el evangelio llegó a través de tu vida a tu familia. Y es ahí donde tú compartes con los tuyos y ellos pueden venir al conocimiento de la verdad a través de tu vida, de mi vida. Es interesante. Somos llamados a predicar el evangelio. ¿En dónde? En todas partes. Donde nos movamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es interesante. ¿Por qué? Es la oportunidad de vida eterna. Como te hablaron a ti, como Dios trató conmigo, necesitan a Cristo al igual que tú y yo. Necesitamos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Nadie lo va a hacer, hermanos, si no lo hacemos nosotros. En la trinchera donde Dios nos ha puesto para que lo hagamos. Necesitamos movernos. ¿No te da dolor cuando se muere alguien y que no es creyente de tu familia? Es algo doloroso, pero es interesante pensar que si nosotros hubiéramos trabajado, quizá esa persona se hubiera salvado en el Señor. Es importante, porque hay mucha gente que no se salva porque nosotros no estamos haciendo el trabajo. Y pudiéramos pensar, es que yo no tengo nada para dar. Cristo lo hizo en tu vida y puedes comunicarle el evangelio. Puedes comunicar el evangelio. La vida consiste en eso. Predicar el evangelio. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Transformó tu vida? No sé cómo pasó, pero transformó tu vida.
mi vida, trajo paz a mi corazón, restauró mi matrimonio, me cambió el vocabulario. Cristo, el camino, la verdad y la vida, no hay más. Su palabra transforma. Tenemos que hacerlo. Comunicar el mensaje de la cruz. El resucitado. Quise leerlo, todo lo de Lucas, todo lo que me gustó muchísimo, la claridad y ponerlo como contexto. Pero es interesante, el resucitado, el Cristo de la gloria se mostró a nosotros. Y cómo transforma la vida y quita las dudas en los discípulos y los hace hombres valientes para comunicar el mensaje. Al igual que tú y al igual que en mí. Pero es eso. Si nosotros no predicamos a Cristo, entonces, ¿qué caso tiene? ¿Seríamos egoístas? Seríamos egoístas nosotros si nosotros nos quedásemos solamente con esa bendición. Dios nos alcanzó, hermanos, para que alcancemos, para que nos preocupemos por los demás al hablarles, al modelarles a Cristo. Y eso tiene que ver con evangelizar, con hablarles de la palabra, llevarlos al punto en los cuales ellos se arrepientan de sus pecados y conozcan al Señor. Y conozcan al Señor, porque esa es la clave. Meramente. De otra manera no tendría sentido nada. Nada. Cómo Dios tiene el poder para transformar el corazón de las personas. A veces se nos hace como que no, este ya no tiene remedio. A mí mucha gente me ha dicho, oye, ¿para qué le hablas si de todas maneras no tiene remedio? ¿Cómo no tiene remedio mientras tenga vida? Tiene remedio, puede cambiar su vida. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Pero a veces hasta pensamos, no, es que ya le he hablado mucho, tiene caso hablarle. ¿Para qué? Lo vamos a dejar. No, hermanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestro compromiso con el Señor. Escuchen o no escuchen, tú háblales. ¿Cómo enfadas, hermano, con lo mismo y lo mismo? Te tengo que decir. Te tengo que decir. Porque esa es mi encomienda. Y es importante compartir el evangelio. Y es importante que podamos llevarle la palabra, enseñarles que guarden su palabra, que guarden su palabra. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es la base para una transformación, el guardar la palabra. Si nosotros no guardamos la palabra, difícilmente ellos la guardarán. Difícilmente. Nosotros somos llamados a guardar, a vivir la palabra de Dios. Es así donde cobra efecto cuando tú y yo hablamos a aquellos que no conocen del Señor. Es ahí donde hay un reflejo. Decía este hombre que estaba tirado ahí hace un rato, aquí hay santidad, ¿verdad? En este lugar. Es la iglesia. Aquí es la iglesia, Comunidad Cristiana, Vida Nueva. Sí, yo escuché del Señor en California. Estuve preso allá. Escuché del Señor. Mira nomás, ¿y qué pasó pues? No, pues es que me enredé en unas cosas que no debí de haberme enredado.
Pues necesitas reconciliarte con el Señor. Es algo muy bonito. Sí, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Yo hice cosas que no son imperdonables. El Señor te puede perdonar lo que hayas hecho. Se lo lleva a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Ven a Cristo. Finalmente el hombre se fue. Pero le hablé. Le presenté el mensaje. Olía, estaba maloliente. Sí, pero quizá yo estaba peor antes. Es que me va a manchar la camisa. ¿Cómo? La gente necesita escuchar de Jesús y enseñarles la palabra de Dios. Poder hacer ese tiempo. Poder hacerlo. Dedica tiempo. Deja las redes sociales un poco en aquello que no te edifica y úsalo para hablarle de Cristo a otra gente. ¿Te va a ir bien? Mira, está bien fácil. ¿Quieres evangelizar? Vente aquí al Seguro a las 6 de la mañana. Aquí, en el Seguro a las 6 de la mañana tienes 200 gentes al hilo. Mientras hacen fila para cuando abran, tú ya evangelizaste a 2, 3. Hablaste de Cristo. Eres útil en lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Es que vive para el lado de compuertas el Señor que le hablé. Que se acerque a la iglesia cristiana más cerca que haya, pero que busque del Señor. No necesariamente tiene que venir aquí. Yo le digo a la gente en el barrio de la iglesia, y pudiéramos pensar a lo mejor por eso casi no hay gente con nosotros, pero yo le digo, si usted quiere ir a otra congregación más lejos o a otro lugar donde usted pueda recibir la palabra, adelante. No tengo problema, pero usted busque a Dios. El Señor finalmente va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos y los que van a llegar ahí con nosotros. Eso es algo precioso. ¿Cómo podemos nosotros compartir la palabra? Y recuerde, usted y yo no estamos solos en medio de esa encomienda. Dice el Señor que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus discípulos allí. Se lo dice a la iglesia ahora. El Señor a través del Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para que anunciemos, cuando hablemos, cuando nos presentemos ante un lugar para compartir el Evangelio, Él está allí con nosotros, respaldando lo que vamos a hablar. Es interesante. Cada uno de nosotros pudiéramos encontrarnos una escritura. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Jesús nació, Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre, siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. No le dijo hasta que se acaben los discípulos, no, hasta el fin del mundo. Esto nos abarca a nosotros también. A nosotros también. Y es algo importante que cada uno de nosotros podamos hacer un alto en medio de nuestra vida. Lee la Biblia y puedes compartir el Evangelio. Lee la Biblia. La palabra de Dios es la que transforma, quebranta, cambia, da vida al hombre. Es importante. Dios se mostró a muchos hombres de Él.
muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, los diferentes hombres de Dios se mostró a ellos poderosamente. También se puede mostrar a ti y a mí en el trabajo que realicemos para Él. Para Él. Esa es su palabra, mis hermanos. Que cada uno de nosotros busquemos cada día el obedecer la palabra de Dios, el obedecer el mandato del Señor. Porque de otra manera no tendría sentido. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren cosa mortífera, serpientes, no les hará daño. Son cosas en las que dices tú, órale, son escritas por Jesús. Son escritas por Jesús y no meramente estoy dándole rienda suelta al punto de que te empieces a buscar gente endemoniada para liberarla. No, el que lo hace es Cristo. Se puede levantar una persona endemoniada en una reunión que tú tengas. ¿Quieres ver gente endemoniada? Vete a un centro de rehabilitación, a la cárcel. Ahí de repente van a brincar solos. Esos. De repente tú vas a estar hablando, vas a estar predicando y allá atrás van a estar haciendo muecas. Ahí. Pero es interesante. Dios es el que lo hace. Y cuando Dios lo haga, no creas que eres tú, es Él. Es Él el que hace las cosas, el Señor. Es interesante, mis amados hermanos, que usted y yo podamos cada día caminar en el Señor obedeciendo. Podamos cumplir con ese mandato de obediencia. Id y hacer discípulos. Podemos obedecer. Porque si no obedecemos ese mandato, hermanos, estamos mal. Somos llamados a obedecer su palabra porque Él lo dijo. No es que si yo quiero o no quiero, Él lo dijo. Recuerda los mancos, los ciegos. Recuerda la gente discapacitada. Recuerda la gente que está tirada. Recuerda la gente maloliente. Recuerda aquellos que no te pueden dar nada, sino que tú eres el que vas a sembrar para ellos. Recuerda, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Derramó su sangre y resucitó para que todos pudiéramos tener vida en su nombre. Señor, te damos gracias en esta noche. Te adoramos. Te agradecemos por tu palabra, Padre, y oramos, Señor, que tú seas glorificado en medio de nosotros. Y que podamos obedecerte en todo lo que tú nos demandas a cada uno de nosotros como tus hijos. Podamos estar atentos, Señor, para llevar el mensaje. Podamos estar atentos, Señor, para aquellos que no se pueden mover. Podamos estar atentos, Señor, por los enfermos. Podamos estar atentos por los ancianos para comunicarles el evangelio. Podamos estar atentos, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, la gente que nos rodea, nuestras familias,
que muchas veces las descuidamos, Padre, porque se nos hace difícil compartirles a ellos el evangelio. Ayúdanos para acercarnos a ellos y que ellos, Señor, puedan recibir tu palabra, Padre, y te puedan conocer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.